Muy buenas tardes, señores maestrantes. Estamos dando inicio, en este caso, a la clase correspondiente a la asignatura de química, a la clase número 12. ¿Sí? Vamos a proceder a tomar la lista respectiva. Carlos Dañasco, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Jefferson Anchundia, Presente, doctor. Buenas tardes. Marco Ávila, Doctor, buenas tardes, presente. Brian Cabrera, Presente, doctor, buenas tardes. Cristian Calispa, Buenas tardes, doctor, presente. William Carvajal, Presente, doctor, buenas tardes. Roberto Chuquihuanca, Presente, doctor, buenas tardes. Diego Espinosa, Washington Flores, Buenas tardes, doctor. Presente. Yajaira Guerrero, Buenas tardes, presente. Anderson López, Doctor, buenas tardes, presente. Carlos Melendres, Presente, doctor. Buenas tardes. ah, Pedro Mero, Buenas tardes, doctor. Presente. Mabel Morocho, Jonathan Ordóñez, Presente, doctor, buenas tardes. Denis Ortega, Presente, doctor. Pedro Ortiz, Presente, doctor. Servio Ortiz, Presente, doctor. Buenas tardes. Alex Otacoma, Presente, doctor. Buenas tardes. Patricia Paucar, Presente, doctor, buenas tardes. Brian Ruiz, Jorge Salazar, Presente, doctor. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Brian Ruiz. Jimena Sarabia, Buenas tardes, presente. Marcos Valareso, Presente, doctor, buenas tardes. Edwin Valdivieso, Presente, doctor, buenas tardes. Leighton Villarreal, Presente, doctor, buenas tardes. Lorena Yandú. Presente, doctor, buenas tardes. Sí. Un segundo, te prendo la luz para no estar oscuras. Sí. Muy bien. Bueno, al día de ayer trabajamos, ¿no?, prácticamente en lo que fue el análisis de artículos. Todavía la verdad es que el día de hoy pasamos un poquito ocupado, no he revisado todavía el tema, ya espero y el fin de semana poder revisar. Por favor, por recordarles, este fin de semana tenemos la práctica de laboratorio aquí en la sede de Morona, Santiago. ¿Sí? Es atrás del estadio Tito Navarrete para las personas que no son de aquí, que no conocen la sede, ¿no? Llegan al terminal, pueden coger ahí un transporte y les indican que se van a la Spoch, ¿sí? Ellos ya la mayoría conoce la sede. Para los que vengan en transporte, es en la entrada, si es que vienen desde Riobamba a Macas, es de la entrada es de la entrada prácticamente de la ciudad. Si es que vienen de otros lados y van a entrar por el lado del Puyo, sí van a tener un problema porque tienen que tener precaución porque el puente está cerrado.
No creo que logren habilitar porque están haciendo unos trabajos de la habilitación de un puente y tienen que irse la vuelta por otro lado, en donde es 2 horas más de viaje. Entonces, 1 hora más de viaje, 1 hora, hora y media más de viaje, entonces tendrán las precauciones si es que vienen por el lado del Puyo para que puedan en este caso llegar a tiempo. El laboratorio empieza a las 8 de la mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los materiales, doctor, por favor. Ya les voy a decir. Ya. Por favor, tienen que traer guantes, los guantes esos que son de lavarropa, no hay ningún problema para que puedan manipular. Guantes, tienen que traer protectores auriculares, porque lógicamente como se va a hacer procesos en roca se va a hacer trituración, todo eso, el ruido es un poquito intenso. También se va a hacer molienda, entonces tienen que traer los protectores auditivos, tienen que traer mascarilla, si es que pueden traer gafas de protección y obligatorio mandil. ¿Sí? Obligatorio mandil para poder ingresar a los laboratorios, porque acá hay una cierta, el técnico de laboratorio, lógicamente que nos va a ayudar en el laboratorio, sí exige prácticamente en este caso la disponibilidad de los materiales que les digo. El color de los mandiles no es necesariamente el blanco, No es ¿no? necesariamente blanco, lo que sí necesitan es que lógicamente si vengan como es con mantil, con una ropa de protección, ¿no? Que en este caso nos proporciona en sí el mandil. Si bien es cierto, no vamos a trabajar bueno, el día domingo sí vamos a trabajar con ácidos y bases, y ahí sí es necesario, lógicamente, igual el mandil, igual en el laboratorio que vamos a hacer el día sábado se necesita, porque lógicamente ingresamos a áreas en donde vamos a tener manipulación de compuestos químicos, y lógicamente sí necesitamos en este caso el poder estar con todas las con todas las medidas de precaución, ¿no? Para no tener ningún tipo de altercado ni nada por el estilo. ¿Sí? Los materiales, no sé si es que alguien trabaja en una mina y nos pueda traer algo de material para poder aquí hacer algo de flotación. Sería genial si es que tiene disposición alguien. Y si no, pues acá sí tenemos material para poder realizar la práctica. Ya. ¿Preguntas, por favor, algo con esto claro? Doctor, ¿serviría si es que llevo algunas muestras de roca que tienen contenido mineral para Sí, oro? sí. Eso les digo, ¿Ya? si es que tienen ustedes Ok. alguna muestra, por favor, si pueden traer el laboratorio anterior, no pudimos hacer rotación porque nosotros las muestras que llevamos no había habido material pues para poder traer, entonces sí se complicó un poquito la práctica. Entonces, de todas maneras, si es que ustedes tienen disponibilidad, acá también tenemos algunas muestras, pero si es que ustedes nos pueden ayudar con algo del tema, pues sería genial. Les agradecería mucho, la verdad. Listo, doctor. Ya. Ya, ¿alguna duda, por favor? Entonces tendrán en cuenta, ¿no? Los que vienen por la ciudad de Riobamba no deben ningún problema. Esperemos que no haya ningún derrumbe ni nada por el estilo. Porque algunas veces por el tema del clima, algunas veces sí se cierra la vía. Los que viajamos generalmente los fines de semana tenemos que tener bastante precaución. Viajen con tiempo, la vía es un poquito no tan de buen estado. Hay tramos en los que sí se encuentra un poquito en mal estado la vía. Tomarán en cuenta más o menos desde Riobamba para acá por la vía eh, eh, Huamote-Macas, que hace más o menos unas 3 horas, ¿sí? Lógicamente, como ustedes todavía, algunos que conocen la vía, otros no conocen la vía, tendrán la precaución de tomar el tiempo necesario, ¿sí? Y los que vienen por el Puyo tendrán en cuenta, como les vuelvo y repito, ahí el puente está cerrado, no hay paso por el momento para vehículo ni liviano ni pesado. Así es que tomarán en este caso en cuenta el, cómo es el tiempo para que puedan llegar a tiempo, ¿sí? Por el sur no hay ningún problema, doctor, tal vez, por su CUA. No, por eso le digo, los que ingresan por el Puyo les va a tocar ingresar por Sucú, es decir, tienen que irse a dar la vuelta. Por Sucú no van a poder ingresar directamente por aquí, sino que tienen que irse por Sucú. Los que vienen por el lado de Cuenca, todo eso no hay ningún problema.
Ya, bien. Entonces no se olviden los materiales, sí, guantes, mascarilla, si es que pueden, gafas de protección. eh, Y sobre todo el mandil, ¿no? Que vengan con ropa adecuada, lógicamente, teniendo en cuenta que se va a hacer prácticas en las que sí se requiere un poquito de meter la mano en el tema, sobre todo de flotación, trituración, moliendo y todo eso, sí es un poquito pesado, como ustedes ya lo manejan. Sí, bien. A ver, ¿está subido algo más de material ya de la unidad 3? Esperemos ya en estos días poder concluir todo lo que es la aula virtual para que ustedes puedan tener el material necesario. Sin embargo, como se está dando una leve introducción a lo que es la química, pues hemos visto cosas no tan específicas, ¿no? Hay que entender que la complejidad, lógicamente, no, por el trabajo de ustedes y la misma asignatura, pues es como vos repito, algunos no son químicos y sí se hace un poquito duro empezar con temas un poquito fuertes sin antes de haber empezado algo que es prácticamente básico, ¿no? Entonces, algunos han de haber visto esto a ver rasgos, otros lo verían de una manera un poquito más profunda, pero sin embargo, eh, el tema se ha ido avanzando. Bien, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar esta clase, eh, bueno, no vamos a hablar, sino que vamos a interactuar en sí, ¿no? Vamos a interactuar. Espérense un momentito, por favor. Voy a desconectar el micrófono unos 2 minutitos para poder encontrar lo que estoy buscando, ¿sí? Bien, esta clase vamos a hablar un poquito de lo que es cinética química. Para algunos tal vez ya el tema sea, hayan visto en algún momento lo que es cinética química, para otros tal vez completando bien de nuevo. Así es que para esto vamos a interactuar con un video que tengo preparado. Les proyecto el video, vamos a seguir interactuando, complementando tal vez lo que vemos en el video. Hay ciertas cosas que sí nosotros debemos tomar en cuenta como algo inicial, se podría decir, ¿no? Eh, ¿Qué les voy a explicar este momento? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en este caso de, de, eh, de cinética química, nosotros hablamos de una combinación prácticamente de química con física. No nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de concentración dentro de lo que es química, ¿sí? Nosotros lo interpretamos con este símbolo cuando hablamos en este caso de concentración. No nos olvidemos que hay concentración en este caso molar, normal, molar, porcentajes, peso, volumen, ¿sí? Coma partes por millón, coma partes por billón. Es decir, hay eh, algunas
se podría decir, unidades de concentración que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de concentración. Si nosotros hablamos de cinética y dentro del punto de vista físico, nosotros hablamos directamente eh, de ciertos términos. Uno de los términos generalmente que se utiliza cuando hablamos de cinética dentro de lo que es la física es velocidad, ¿sí? La velocidad en la física viene expresado en metros sobre segundo. Es decir, si nosotros hacemos el análisis dimensional, es longitud sobre tiempo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, lógicamente, de cinética química dentro del punto de vista químico, nosotros vamos a hablar, si bien es cierto, de velocidad, pero vamos a hablar en este caso de una velocidad de reacción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de velocidad de reacción, nosotros hablamos de tres tipos de velocidad, de tres tipos de reacciones. Hablamos de reacciones rápidas o espontáneas. Hablamos de reacciones controladas y hablamos de reacciones lentas. Un ejemplo de una reacción rápida o espontánea. La respiración, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué tomamos cuando nosotros respiramos? Tomamos oxígeno y ¿qué exhalamos? CO2, es decir, una reacción espontánea. Una reacción rápida, por ejemplo, una explosión, ¿sí? Una explosión es sumamente rápida. Netamente una reacción de oxidación. Cuando hablamos de reacciones controladas, por ejemplo, hablamos de reacciones en las cuales muchas veces la reacción es demasiado violenta o puede generar en este caso algún tipo de reacción. No hablemos, por ejemplo, de una reacción exotérmica, puede ser demasiado exotérmica y nosotros necesitamos controlarle la reacción. Entonces, en este caso, pues se utiliza ciertas metodologías para poder controlar la reacción. Sin embargo, la reacción se da, por ejemplo, hablemos de bueno, ya vamos a hablar más adelante en lo que es, por ejemplo, tratamiento de aguas, cuando se hace floculación, por ejemplo. Sí, cuando se hace floculación y coagulación, ahí son reacciones netamente controladas, sí, en donde se puede, mediante la concentración de un cierto reactivo, se puede llegar a controlar la reacción. Y reacciones demasiado lentas en las que algunas veces no es posible visualizar en sí el cambio de lo que hay dentro de lo que es la transformación de la materia, ¿no? Una reacción controlada, como les decía, es rápida y espontánea, por ejemplo, la respiración, una explosión, una reacción controlada, por ejemplo, en la formación de plástico, en la formación de un medicamento, en la formación de un alimento, o en este caso, como decía, el tratamiento de aguas. Y un ejemplo de una reacción lenta, por ejemplo, hay reacciones que son demasiado lentas, hablemos de la formación del petróleo, por ejemplo, ¿sí? Es una sustancia que no, lógicamente ha tenido que pasar miles de años y en unas condiciones sumamente, eh, se podría decir, de críticas, ¿no? Para que se pueda formar. Igual, por ejemplo, la transformación del carbono o el grafito en diamante, ¿sí? Tiene que pasar un cierto tiempo para poder tener una cierta concentración, una cierta calidad del producto que yo estoy buscando. Y en este caso hablamos de lo que es cinética química. Cuando hablamos nosotros de cinética química, nosotros hablaremos, en este caso, de reactivos y hablaremos de productos. Vamos a ver si es que avanzamos a ver algo de equilibrio químico también, para en este caso poder complementar, ¿no? Hablamos de reactivos y productos. Nosotros partimos, si nosotros hablamos del punto netamente físico, se podría decir así, nosotros partiremos de una concentración X, ¿sí? Partiremos de una concentración, qué sé yo, pongamos una concentración X, es decir, una concentración que nosotros no sabemos, ¿sí? Si nosotros hablamos de esto, hablamos de una concentración inicial, ¿sí? Es decir, parto yo de una concentración inicial X. ¿Y cuál será mi concentración en este caso de los productos? La concentración de los productos será cero. ¿Por qué? Porque lógicamente en el, mi- en el,
el dato que inicia la reacción, es decir, los reactivos tendrán una concentración X y los productos tendrán una concentración cero. Cuando nosotros tendremos una concentración final, nosotros hablaremos de una concentración menos X. ¿Por qué menos X? Porque en este caso la concentración va a disminuir. Mientras disminuye la concentración de los reactivos, la concentración de los productos vuelta se va a transformar ¿en qué? En una X, ¿sí? Hablando desde el punto de vista matemático, ¿no? Cuando nosotros recién iniciamos una reacción, la concentración de los reactivos es una concentración X que no sabemos. En cambio, de los productos es una concentración cero, porque no hay nada de producto, recién inicia la reacción. En cambio, cuando hablamos ya de una concentración, de un fin de reacción, hablamos de una concentración final en donde estos reactivos tendrán una menor concentración. ¿Por qué? Porque los reactivos lógicamente se van a convertir en productos y estos productos, en cambio, tendrán una concentración X. ¿Sí? Bien. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. Cuando nosotros hablamos de concentraciones, no nos olvidemos que anteriormente yo les había dicho que siempre vamos a hablar generalmente de una concentración molar. ¿Por qué de una concentración molar? Porque muchas de las veces en las reacciones están implicados gases. Por ejemplo, en una reacción de combustión. En una reacción de combustión, por ejemplo, ¿sí? En una reacción netamente de combustión, yo puedo tener la siguiente reacción. Por ejemplo, lógicamente en esto como un catalizador, vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es el calor, ¿sí? Utilizaremos directamente lo que es el calor. Ahora, ¿ya? Entonces, como es de conocimiento, nosotros, este compuesto es un gas, ¿sí? Este compuesto es netamente un gas. Y si nosotros hablamos de concentración, por ejemplo, en este caso, hablamos de una concentración normal, ¿qué habíamos dicho nosotros de la concentración normal? La concentración normal no era otra cosa más que el número de equivalentes. Si nosotros hablamos de una concentración normal, habíamos dicho que la concentración normal es el número de equivalentes sobre el litro de solución. El número de equivalentes en los ácidos se puede sacar, en las bases se puede sacar, en las sales se puede sacar. Lo que no se puede sacar es el número de equivalentes en gases. Es por eso que generalmente esta es la forma más común que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es concentraciones, al menos en lo que corresponde cinética química, equilibrio químico, nosotros siempre encontraremos en concentraciones molares, ¿sí? Es por eso que incluso cuando nosotros hablamos de gases, nosotros hablamos de la ley universal de los gases. ¿Y qué me dice la ley universal de los gases? PV es igual, PV es igual a nRT, ¿sí? Entonces la presión en atmósferas, volumen en litros, N en moles y T en Kelvin. Entonces cuando hablamos en este caso de algunas determinaciones dentro de lo que es gases, siempre nosotros hablaremos de concentración molar, ¿sí? ¿Qué más? Vamos acá antes de ponernos a hacer lo que nos corresponde. Ya. Ya. Es decir, cuando nosotros hablamos de velocidad de reacción, cuando nosotros hablamos de velocidad de reacción, nosotros hablaremos, y en este caso estamos hablando, en este caso ¿de qué? De concentraciones, y hablaremos de algo que también se llama, si hablamos de velocidad, hablaremos de tiempo, ¿sí? Por lo tanto,
Si nosotros hablamos, si nosotros tomamos en cuenta en este caso una velocidad de reacción, sería igual a ¿qué? A mi concentración, sea de los reactivos. Bueno, cuando es de los reactivos, en este caso será una menos concentración de mis reactivos sobre, sobre una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Es decir, mis reactivos van a disminuir con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente decimos que eh, mientras la concentración de los reactivos baja, la concentración de los productos aumenta, ¿sí? Y en el otro caso será mi velocidad de reacción, si estoy tomando en cuenta mis reactivos, será mi concentración de los productos sobre una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Es decir, en un tiempo la concentración de mis reactivos va a bajar, mientras que la concentración de mis productos va a aumentar. Por lo tanto, siempre vamos a tratar en lo que respecta, no, concentración versus tiempo, es decir, menos reactivos versus tiempo y productos versus tiempo. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien, eh, continuemos, por favor. Voy a compartirles. Tengo un mensaje de quién. Aquí el mensaje dice, doctor. ¿Quién es? ¿Quién me mandó el mensaje? Dice, buenas tardes. Estaba conectado y se fue el internet y estoy. No sé quién sea. ¿Quién me mandó el mensaje, por favor? No tengo en este caso respuesta. Ya, vamos acá. Muy bien. Vamos a compartir el siguiente video. Vamos a ir interactuando en el video. Vamos a ir haciendo alguna acotación. Le vi ese video bastante interesante, ¿no? Eh, Dentro del punto de vista explicativo, me parece bastante. Voy a ir complementando mientras él va explicando. Yo pondré pausa en el video y seguimos complementando cualquier cosa. O explicándole. Si tienen alguna pregunta, me alzan la mano para yo poder, en este caso, poder interactuar con ustedes, ¿correcto? Si pueden ver el video, por favor. Sí, sí se ve. Sí, sí, se mira. La química con la física. Para ello debemos entender algo. Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre una de las temáticas que siempre tienden a tener un poquito de miedo los estudiantes porque combina dos asignaturas bastante complejas como es la química con la física. Para ello debemos entender algunas cosas importantes tanto de química como la física para poder hacer una buena intersección. ¿Sí pueden escuchar, por favor? Sí, doctor, Sí, sí sí, se se escucha. escucha. Entre las dos áreas y poder sacarle el jugo y entender como tal el tema que vamos a trabajar denominado cinética química. Es importante que entendamos la definición de cinética química, pero entonces, ¿qué quiere decir esa palabra cinética? Pues simplemente relacionémosla con la palabra velocidad. Entonces, cuando estamos hablando de cinética química, hablamos de velocidad, pero como no vamos a estar hablando de velocidades de objetos, de que cómo cae una piedra, cómo se mueve un carro, ni nada de esas cosas, vamos a hablar sobre la velocidad de nuestros reactivos durante una reacción química, algo que se denomina como la rapidez en que se lleva una reacción. Ahora, como esa rapidez que se lleva una reacción va a tener algo relacionado con el tiempo, pero nosotros no vamos a estar trabajando con un objeto que se mueve de un lado a otro en un determinado espacio, sino con sustancias químicas, vamos a relacionar una de las palabritas muy importantes que debemos tener en cuenta y es concentración. Entonces, al trabajar de concentración, pero también con el tiempo, vamos a relacionar cómo es esa concentración de nuestros reactivos para convertirse en productos en un lapso de tiempo.
Aquí nosotros, cuando nosotros graficamos directamente lo que es, por ejemplo, graficamos o hacemos una gráfica, siempre relacionamos concentración versus tiempo, en la cual en las X va el tiempo y en las Y va la concentración. Es decir, dependiendo de mi concentración, dependiendo, perdón, de la forma en cómo yo lo grafique, yo tendré siempre una pendiente. Como todos sabemos, la pendiente siempre es igual a la velocidad, a M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 sobre X1, ¿sí? Entonces esta pendiente siempre es constante. En este caso, como yo tendré una velocidad, la velocidad de reacción al inicio podrá ser demasiado rápida, pero conforme vaya bajando la concentración de mis reactivos, la concentración de mis productos también va estabilizándose. Y de ahí vuelta después vamos a hablar en lo que se respecta a productos. ¿Por qué? A lo que se respecta a equilibrio químico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la mayoría de reacciones son de manera reversible. Porque no nos acordemos, hay diferentes tipos de reacciones, ¿no? Reacciones rápidas, reacciones lentas, reacciones controladas. Reacciones exotérmicas, reacciones reversibles, reacciones irreversibles, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos generalmente de reacciones, generalmente la mayor cantidad de reacciones son reacciones reversibles. Entonces, en este caso, si nosotros graficamos concentración versus tiempo, nosotros tendremos una pendiente que nos dará a nosotros una idea de cuál es el comportamiento que va a tener nuestra reacción. Tiempo. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esas palabritas con algunos conceptos de física? Pues vamos a aprender un poquitico la simbología que vamos a manejar durante esta temática de cinética y las posibles temáticas que surjan alrededor. Como por ejemplo, el tiempo lo vamos a relacionar con esa letra minúscula que es la letra T. Y la concentración en química, recuerden que siempre la manejamos con unos corchetes. Entonces, son dos cositas que se van a manejar. Ahora, como vamos a hablar cómo es esa velocidad de reacción, en física utilizamos la parte inicial y la parte final. Entonces, para entender esa parte de inicio y fin, uno utiliza una simbologías que es denominada este triangulito llamado delta. Ese triangulito que podríamos hacer delta de la concentración o delta del tiempo, va a querer decir que vamos a hacer una resta o una diferencia entre las concentraciones a lo largo del tiempo. Este delta en este caso lo que significa es variabilidad, ¿no? Es decir, variabilidad entre una concentración inicial y una concentración final, o un tiempo inicial o un tiempo final. No nos olvidemos también del siguiente término. Cuando nosotros hablamos de velocidad de reacción, hablamos directamente del uso de catalizadores. ¿Qué era un catalizador? Un catalizador era aquel compuesto que ayuda a que la reacción o sea, que está interviniendo en la reacción, pero no forma parte de la misma. Por ejemplo, en este caso, un catalizador que generalmente se utiliza, como les había dicho anteriormente, es el calor, ¿sí? El calor, el oxígeno, es como parte de reacción, pero en este caso no forma parte de la misma. Hablemos del proceso de cianuración, ¿sí? El proceso de cianuración siempre se da por vía húmeda. Y generalmente, si nosotros hablamos dentro de los temas anteriores, dentro del reactivo límite, reactivo en exceso, el agua podrá ser un reactivo limitante el agua. Tal vez si es que se encuentra en una concentración sumamente baja en comunidades, pero sumamente bajas, podrá ser tal vez un reactivo limitante, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que a nosotros en un proceso de cianuración nos interesa es la formación del complejo directamente del cianuro áurico de sodio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, el catalizador podría ser el único que podemos utilizar, por ejemplo, sería, qué sé yo, el oxígeno o la cantidad de agua que sea un catalizador para que la reacción se dé. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que delta de la concentración sería lo mismo si yo les mencionara la concentración que se obtuvo al final menos la concentración que estaba al inicio de la reacción química. Es igual si manejamos delta del tiempo. ¿Qué quiere decir ese delta del tiempo? Pues sencillo. ¿Cuánto tiempo se demoró la reacción? Es decir, nuestro tiempo final menos desde donde iniciamos, el tiempo inicial. En la mayoría de reacciones siempre el tiempo inicial es 0,
pero también en física manejan esos conceptos como que el tiempo empezó en 2 segundos y así. Entonces, esto es como una manera para que empecemos a entender esa parte de cinética química cuando estamos manejando simbología. Ya después que aprendamos esta parte de simbología, podemos ir avanzando poquito a poquito para entender ese tema de cinética química. Entonces, como estamos trabajando con lo que tiene que ver con velocidades de reacción, pues tenemos que ponernos en la prueba de entender una reacción química y poder trabajar en torno a ella. Aquí tenemos una reacción química que es la reacción del metano con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Esas reacciones que Si nosotros nos damos cuenta la reacción en todo, cuando nosotros hablamos netamente de reacciones, toda reacción química tiene que estar igualada, ¿sí? Y es el concepto que prácticamente en este caso, si nosotros nos damos cuenta en la reacción, un carbono, 4 oxígenos, 2 y 2, 4 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Es decir, antes de realizar cualquier cálculo dentro de lo que es química, nosotros tenemos que igualar una ecuación, porque lógicamente tenemos que dar continuidad o tenemos que cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? tienen unos elementos que nos van a funcionar muchísimo y debemos entender, como son, por ejemplo, los números que coloqué en azules, que son los coeficientes estequiométricos, que me indican la cantidad de moléculas que tengo del agua. Aquí podríamos decir que tengo 2 moles del agua, 1 mol de dióxido de carbono, 2 moles de oxígeno y 1 mol de metano. Entonces, esos numeritos son muy importantes entenderlos porque nos van a servir muchísimo cuando estemos entendiendo lo que es o lo que nos sale por internet, lo que es una velocidad de reacción. Pero vamos a hacer unos ejercicios para poder entender un poquitico más acerca de cómo está compuesta esa fórmula de la velocidad de reacción. Si estamos analizando, aquí tenemos 2 señoritos compuestos que son el metano y el oxígeno. Bien. Antes de olvidarme, por favor, para que tengan una referencia, desearía que consulten lo que es reacción de primero, segundo y de tercer orden. Porque aquí dentro de lo que es, cuando hablamos de reacciones químicas, hablamos de reacciones de primero, de segundo y de tercer orden. ¿Sí? ¿No? Esos compuestos van a tener una velocidad en que se consumen, es decir, en donde ellos se empiezan a gastar. Pero también vamos a tener unos compuestos que son estos dos, que son los productos, y son esa velocidad, y ellos van a tener una velocidad, pero no es que se van a gastar, una velocidad en donde ellos se van a empezar a producir, por decirlo así. Entonces, supongamos que en el tiempo inicial, que es el tiempo que nos puede dar un profesor, teníamos de este señorito 1 mol, y de este teníamos 2 moles. ¿Por qué utilizo mol? Porque recuerden que es una de las unidades de concentración, pero también podemos hablar sobre gramos. Yo puedo decir que tengo 10 gramos, 20 gramos. Siempre tratemos de utilizar las unidades de concentración. Entonces, cuando teníamos el tiempo inicial, es decir, en 0, por decirlo así, teníamos 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno. Pero si estábamos en el inicio, acá no teníamos nada. Teníamos 0 moles de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no había empezado la reacción, estamos en el tiempo. Entonces vamos a pensar que en el tiempo, vamos a pasar que pasaron 10 segundos después, empezaron a pasar cositas. Cuando empiecen ese tiempo a correr, estos señoritos van a empezar a gastarse. ¿Por qué? Porque empezó la reacción a producirme los productos. Entonces podríamos decir que esto está en 0.5 molar, este pasó a 1 molar y vamos viendo de que, ok, se están consumiendo. Entonces va pasando a medida que pasa el tiempo. Y podemos decir que este empezó a crecer, 0.5 molar, y este empezó a crecer 1 molar. Son números hipotéticos que nos pueden ayudar a entender esto. Ahora, como cada uno de esos señoritos es un compuesto químico que tiene una velocidad él mismo, en donde yo me reduzco a esta velocidad, el otro se reduce a otra velocidad y el otro a otra. Cada uno tiene su propia velocidad. Entonces vamos a entender esa parte de la velocidad de cada uno de ellos, sabiendo 2 cositas muy importantes: concentración y tiempo. Analicemos el primer compuesto, que es el metano. El metano tiene una concentración que va cambiando con el tiempo. O sea que yo podríamos sacar el delta de la concentración de nuestro metano. ¿Cómo sería ese delta de la concentración? Vamos a poner aquí CH4.
Pues sencillo, la concentración final, que fue 0.5, menos la concentración inicial, que fue 1. Y también podríamos sacar el delta del tiempo de, de ese compuesto, que sería 10 segundos menos 0, que fue el inicio. Si nos damos cuenta, esto nos va a dar un número negativo, es decir, nos va a dar menos 0.5 entre 10, y eso nos va a dar aproximadamente menos 0.05. Ahí tendríamos que sacar las unidades, que son moles por segundo. Pero entonces, ¿por qué nos da menos 0.5? Ahí hay un error, no es mole, sino una concentración molar sobre un segundo, ¿sí? Porque estamos hablando de concentraciones sobre tiempo. Hay que analizar algo de que ese número va a dar negativo, porque si se dan cuenta, este compuesto se está consumiendo, es decir, se está reduciendo. Lógicamente, la concentración pasa de una concentración alta a una concentración baja, es decir, el lapso ese que se consume, por eso me da a mí el signo negativo. Quiere decir que la velocidad en que se consume mi metano es de menos 0.5 moles por cada segundo. O sea que él se va consumiendo cada vez que pasa un segundo, menos 0.05. Otro segundo, menos 0.05. Así, cada uno de esos compuestos me va a dar una velocidad, pero me pregunto, ¿será la misma velocidad para cada uno de esos compuestos? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular la velocidad de este compuesto. Vamos a ver, sería... Vamos a ver el delta de la concentración de oxígeno sobre el delta del tiempo. Concentración de oxígeno teníamos en la parte inicial 1 menos 2, y aquí sería 10 menos 0. Eso nos da ¿cuánto? Menos 1 sobre 10, y eso nos va a dar menos 0.1 moles por segundo. Entonces, notamos algo, ¿no? De todos los reactivos, en este caso va a salir signo negativo si nosotros sacamos la velocidad de reacción, la concentración con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente, como vuelvo y repito, va a empezar de una concentración alta a llegar a una concentración. Incluso si nosotros hablamos desde el punto de vista de reactivo límite, reactivo en exceso, el reactivo límite, ¿cuál será la concentración al final del reactivo límite? ¿Cuál sería la concentración de mi reactivo límite al final de la reacción? Cero. 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 Exactamente cero, porque se supone que el reactivo límite es aquel que se consume por completo, por lo tanto frena mi reacción. Entonces, la concentración de mi reactivo límite, si yo empiezo a relacionar lo que vimos anteriormente, mi concentración del reactivo límite será cero. Por lo tanto, la concentración de mi reactivo en exceso deberá ser justamente el residual que tengo en este caso que estamos calculando, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro resultado. Fíjense que el oxígeno se consume diferente al metano. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos no es el mismo, pero cada uno de ellos, digamos que nos puede dar una información sobre, ok, yo me reduzco primero, tú te reduces después, y ahí eso lo vamos a relacionar más adelante con los reactivos limitantes, quién se acaba primero. Ojo, esas cositas pueden ser diferentes si ustedes lo hacen para este y si lo hacen para este. Si se dan cuenta, aquí tendría que hacer la recta de 0.5 menos 0, 1 menos 0, y le va a dar un número diferente para cada uno de ellos. ¿Por qué hacemos esta parte? Porque tendemos a confundir algo muy importante, y es la velocidad en que se acaba un compuesto y la velocidad de la reacción total. ¿Por qué? Porque para entender la velocidad de la reacción total, tenemos que asimilar primero la velocidad en que se consume cada uno de esos compuestos. Por lo tanto, podemos entender la fórmula de la velocidad de reacción que podemos analizar y buscar en la bibliografía, y vamos a copiarla en este cuadro. Voy a permitirme borrar aquí para poder entender más esa parte. Entonces, si buscamos en la bibliografía velocidades de reacción, fórmula química, nos va a salir algo como esto. Yo no voy a decir cómo se come esa cosa, qué es lo que me quiere decir esto. Pues sencillamente analicemos algo. En este caso, si nosotros analizamos esto como una fórmula general, ¿sí? Analizamos esta parte como una fórmula general, nosotros diremos que A y B son los coeficientes, A y B serán los compuestos, mayúsculas, ¿no? C y D minúsculas serán mis coeficientes de reacción,
y C y D mayúsculas serán mis compuestos. Si yo tomo en cuenta esto, aquí no le tomo en cuenta prácticamente lo que son los coeficientes. ¿Por qué? Porque indiferentemente de los coeficientes, la reacción se da. ¿Y por qué le toma de esta manera así? Porque puede ser que el momento en que yo iguale la ecuación, ¿sí? El momento que yo iguale la ecuación, puedo tener diferentes coeficientes, pero igualada la ecuación, ¿sí? Es por eso que se enseña algunos tipos de igualación de ecuaciones, ¿no? Porque yo puedo igualarle, qué sé yo, por tanto, y me salieron unos coeficientes, o le puedo igualar por un ion electrón y me salieron otros coeficientes, pero en definitiva está igualada la ecuación. Hay ecuaciones en las cuales, por ejemplo, la forma en la que está igualada la ecuación altera algunos datos. Por ejemplo, hablemos del equilibrio químico, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. En este caso, tomemos en cuenta como que esta fuera una reacción, una ecuación general de reacción. Da una ecuación química, que es una ecuación normal que siempre nos pueden enseñar cuando estamos dando reacción química. En donde tenemos nuestros reactivos A, P mayúscula, productos CD mayúscula, y tenemos unas letras minúsculas que hacen referencia a los coeficientes estequiométricos que me balancean la ecuación. Ahora, la velocidad de reacción tiene mucho que ver con lo que vimos inicialmente. Si se dan cuenta, tenemos el delta de la concentración de A por el delta del tiempo, delta de la concentración de B por el delta del tiempo, concentración de C por el tiempo y concentración de D por el tiempo. Pero tiene algo muy importante, y es que maneja números negativos en un lado y maneja números positivos en el otro. ¿Por qué? Porque si manejamos números negativos de este lado, estamos diciendo que esos compuestos se están consumiendo. Si manejamos números positivos de este lado, es porque esos compuestos se están produciendo. Pero ¿qué peculiaridad tiene? Es que el número como tal está en su inverso. Es decir, si aquí tenemos A, lo vamos a multiplicar por 1 sobre A. Si aquí tenemos B, 1 sobre B. Si tenemos C, 1 sobre C. Y así sucesivamente, teniendo en cuenta que estos son negativos y estos son positivos. Pero la velocidad de reacción es prácticamente igual si usted coge cualquiera de los compuestos que tenemos, tanto en los reactivos como en los productos. Vamos a hacer algo muy similar para analizar esta partecita con el ejemplo que teníamos anterior para poder hacer un ejercicio. Si analizamos este, que es nuestro compuesto, el metano, ¿cómo podría ser esa velocidad de reacción? Vamos a ver. La velocidad de reacción sería igual a ver. ¿Qué número está aquí delante del metano? Está el número 1, pero no lo vemos. Entonces sería 1 sobre 1. Como cogimos un reactivo, tiene que ser negativo, porque estamos trabajando con los reactivos. Ahora, la velocidad en el tiempo sería lo que nos dio aquí aproximadamente, que nos había dado menos 0.05, y al hacer eso inmediatamente nos va a dar esa velocidad de reacción positiva, que sería esta. Y si hacemos eso con el segundo compuesto que teníamos aquí, pues se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo calcular la velocidad de reacción con este que tengo en este lado. Es decir, yo aquí tengo que colocar negativo porque estoy trabajando con el oxígeno, que es un reactivo. El inverso de 2 sería 1/2. Y ahora eso lo multiplico por lo que me había dado este delta aquí, que era, si no me equivoco, menos 0.1. Y si ustedes sacan la cuenta de 1/2 por menos 0.1, eso les va a dar 0.05. Y si se dan cuenta, fíjense que ahora sí es igual. Es decir, que la velocidad de reacción yo puedo calcularla con cada una de las velocidades de cada de los compuestos, teniendo en cuenta estos numeritos que nos colocan adelante. Y con eso podemos empezar a hacer ejercicios para poder entender paso a paso toda esta parte de cinética química cuando nos piden la velocidad de reacción. Ahora, como les decía, ¿no? La velocidad de reacción en este caso será una constante. Si nosotros graficamos X sobre Y, lógicamente tendremos una pendiente en donde la constante será la velocidad, que es lo que acabamos justamente de ver este momento, ¿no? Vamos a ver este ejercicio, a ver qué es lo que nos dice, ¿no?
Está bien, para empezar a profundizar un poquito más acerca de los posibles problemas que se nos pueden presentar en todo lo que tiene que ver con cálculo de velocidades de reacción, tenemos el siguiente problema donde nos dan una ecuación perfectamente balanceada. Si no nos dan balanceada, pues tendríamos que hacerlo. Y nos dice que en los primeros 10 segundos la concentración del monóxido de nitrógeno cambia de 2 molar a 0.5. Y nos piden calcular la velocidad de reacción, pero además nos piden también la determinación de la velocidad en que se consume el hidrógeno. Entonces tenemos dos cosas muy importantes: la velocidad de reacción general y la velocidad en que se consume uno de los compuestos, en este caso nuestro hidrógeno, que es uno de los reactivos. Entonces vamos a recordar un poquito más acerca de la fórmula general. Recuerden que ustedes podrían aprendérsela de la siguiente manera. Tenemos A esta, B reactivo, produce C más D y D, en donde la velocidad de reacción es igual al inverso de los reactivos negativos, es decir, menos 1 sobre A, por el delta o la diferencia de la concentración de A por el delta del tiempo. Entonces, aquí nos dan la concentración de el NO, es decir, de nuestro primer compuesto, que es el monóxido de nitrógeno, y tiene un numerito adelante que eso lo tenemos que manejar. Ahora, ¿cómo podemos reemplazar esto? Pues sencillo, como tenemos que la velocidad de reacción es igual al inverso del coeficiente estequiométrico de nuestra primera, sería menos 1/2. Ahora, eso va a ir multiplicado por la diferencia, que es este delta. Recordemos que el delta de A, es simplemente la concentración del NO final menos la concentración del NO inicial sobre delta del tiempo. ¿Qué es eso del delta del tiempo? Pues sería nuestro tiempo final menos nuestro tiempo inicial. Entonces, concentración final del monóxido de nitrógeno, nos dicen que quedó en 0.5 molar, menos la inicial estaba en 2 molar. Y el tiempo tenemos que era 10 segundos, o sea, ese fue el final. Y inició, pues se supone que si no nos dicen cómo inició, uno induce que es 0, sería 0 segundos. Y empezamos a hacer la respectiva operación. Sería menos 1/2. Esta diferencia nos daría por menos 1.5 entre 10. Y lo que tendríamos que hacer simplemente es una división, este señorito 1.5 entre 10, y después lo multiplicamos por 0.1 o por 1/2 para que nos dé el respectivo resultado. Hacemos la operación matemática y nos va a dar que menos 1.5 entre 10 da 0.15 negativo, y eso al dividirlo entre 2 nos va a dar 0.075 positivo. Recuerden la ley de los signos, moles por segundo. Es decir, que la velocidad de esta reacción va a ser 0.075 moles cada segundo que pase. Esa es la velocidad de reacción en todo, o sea, de manera general. Ahora nos piden la velocidad específica de uno de ellos. ¿Cuál será? Del hidrógeno. Entonces vamos a sacar cómo sería esa ecuación del hidrógeno. Tenemos que la velocidad de reacción del hidrógeno sería igual al inverso de este negativo, porque estamos hablando de los reactivos, por la diferencia de la concentración de hidrógeno entre la diferencia del tiempo. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo esto. Tenemos un medio, y este señorito, ¿de dónde lo sacamos? Pues lo acabamos de hallar. Es decir, que hacemos un despeje. Prácticamente sería 0.0075, es igual a menos 1/2, y me da la diferencia, que sería lo que nos están pidiendo, que es la velocidad de reacción de nuestro señorito hidrógeno. Entonces, despejamos este fraccionario, este 2 pasaría a multiplicar y este 1 a dividir. O sea que la diferencia de la concentración de hidrógeno sobre el tiempo, delta de concentración sobre el tiempo, es igual a 2 por 0.0075, y todo eso dividido entre menos 1. El resultado nos va a dar un número negativo. ¿Cuál nos va a dar? Nos dio el número de 0.015. ¿15 qué?
moles por cada segundo. Es decir, que nuestro hidrógeno se está consumiendo, por eso es negativo, se está consumiendo 0.015 moles cada segundo. Y la velocidad de reacción como tal, de manera general, es de 0.075 moles sobre segundo. Conoce Copilot, una innovadora herramienta con inteligencia artificial en Bittrex 24 que hace maravillas. En este ejercicio que tenemos aquí nos piden una peculiaridad y es hallar. Bien, entonces como nos habíamos dado cuenta, es fácil encontrarle solamente sustituyendo lo que son las diferentes variables del ejercicio, ¿no? Hay algunos ejercicios que son sí un poquito más complejos en donde, por ejemplo, asumo yo que aquí hace una recta y hace una comparativa para encontrar la velocidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice este ejercicio, ¿ya? Las velocidades medias de reacción en ciertos intervalos de tiempo. Nos da una ecuación hipotética que nosotros debemos dar posible solución. Entonces, para ello tenemos una variable de tiempo y concentraciones de la letra B. Y nos piden hallar cómo podemos la velocidad de reacción en ciertos intervalos de tiempo de manera mucho más sencillita. Entonces, la velocidad media de reacción en B, vamos a trabajar con B, sería igual al inverso de este número negativo. Recuerden que es negativo porque está en los reactivos, es decir, 1/3. Y ahora viene el delta de la concentración de B. Es decir, si estamos hablando en los primeros 10 segundos, sería de 0 a 10. O sea, que finalizó en 0.34, pero inició en 0.5. Y el delta del tiempo, es decir, 10 segundos, menos 0. Y así empezamos a hacer nuestro respectivo análisis. La velocidad media de reacción sería igual a menos 1/3. Esta diferencia nos va a dar un número negativo y dividido esto entre 10. Si hacemos la respectiva división de esto y después multiplicarlo por 1/3, o puedo dividirlo prácticamente entre 3, nos va a dar menos 0.0053 moles por segundo. Es decir, que en este lazo de tiempo de 0 a 10 se están consumiendo. ¿Por qué consumiendo? Porque va disminuyendo el reactivo P menos 0.053. Un proceso muy similar se va a hacer en la segunda que nos dicen calcule entre 5 y 15. Solamente que cambiaría los tiempos acá. Ahora, para el segundo punto nos dicen que es entre 5 y 10. Es decir, vamos a manejar valores de concentración diferentes como puntos iniciales y finales. Es decir, que mi velocidad media de reacción va a ser igual. Manejamos este mismo porque estamos trabajando con la letra B, pero aquí entonces cambiaría la diferencia. Es decir, la diferencia de la concentración entre 5 y 15. Entonces, inicia en 0.4 y finaliza en 0.3. Es decir, 0.3 menos 0.4 será la diferencia de las concentraciones. Y la diferencia en el tiempo es que finaliza en 15 e inicia en 10. Y ahí nos van a dar unos valores como tal. Es decir, que sería menos 1.3. Aquí tendríamos la recta de esto, que es menos 0.1, sobre la recta de esto, que es prácticamente 5. ¿Cómo podríamos hacer esto? Simplemente hacemos la división y multiplicamos y nos va a dar el valor de la velocidad media de reacción en el punto que nos dicen. Por lo tanto, mi velocidad media de reacción va a ser 0.006 moles por cada segundo en ese lazo de tiempo. Sí, ahí hay un error, ¿no? Le toma en cuenta el valor de 15, pero le toma en cuenta el 10. No debería tomar en cuenta el 10, sino el 5. Entonces, por ahí hay un error de cálculo, ¿no? Fíjense que aquí las velocidades, aquí discúlpeme que había colocado negativo, pero es positivo porque estamos en velocidades de la reacción en determinado tiempo. No nos están pidiendo cuánto es la velocidad de los reactivos o la velocidad de los productos. Entonces ya tenemos dos posibilidades, velocidad media en este punto, velocidad media en el otro punto, pero también nos piden una tercera velocidad media, pero nos dicen de 0 a 5. Es decir, si es de 0 a 5, ¿cómo podría ser esa velocidad media de reacción en ese punto? Seguimos con menos 1/3. Ahora, las concentraciones de 0 a 5 sería 0.4 menos 0.5 y el tiempo sería de 5 a 0. Recuerden que es final e inicial. Entonces, aquí en esta parte vamos a analizar que sería menos
1.3 por menos 0.1 entre 5. Y simplemente hacemos las operaciones matemáticas que están ahí, lo cual nos daría el mismo número que tenemos acá. Importante que debemos tener en cuenta que los deltas siempre son final menos inicial y el delta de tiempo final menos inicial. Ahora, los dos últimos puntos nos dicen la velocidad en que se consume cada uno de ellos. Pero para calcular la velocidad en que se consume cada uno de ellos, debemos hallar la velocidad de la reacción total. Entonces, ahora sí, voy a borrar aquí, vamos a calcular la velocidad de la reacción total, es decir, de 0 a 15. Entonces, la velocidad de la reacción total sería, vamos a analizarlo, vamos a coger con este que está aquí, porque recuerden de que con la velocidad de la reacción total, uno puede cogerlo de acuerdo a las concentraciones que tiene. Entonces, menos 1/3, menos el que multiplica la variación de la concentración, es decir, 0.3 final y 0.5 inicial. Y el tiempo 15 menos 0. Si hacemos estas operaciones matemáticas, aquí nos da menos 1/3. Y acá nos va a dar aquí arriba nos va a dar menos 0.2 y acá nos da 15. Ese resultado nos va a dar positivo. ¿Cuál sería ese resultado? El resultado sería 0.0044 moles por segundo. Ese va a ser el resultado de la velocidad total de la reacción. Con ese resultado, yo puedo trabajar entonces para calcular las velocidades en que se consumen o se forman cada uno de ellos. ¿Cómo podríamos hacer? Yo podría hacer también lo siguiente. En el caso de que no salga una recta, linealizarle a la curva y lógicamente sacar mi pendiente. O, a su defecto, sacar en cada lapso de tiempo me da poder sacar la pendiente y lógicamente poder tener también lo que me da, lo que me pide en este caso la velocidad, ¿no? Simplemente despejando los valores que nos dan. Por ejemplo, si quiero hallar la velocidad de reacción de la letra que nos piden ahí, que es A, recuerden que es 1/1 negativo porque estamos trabajando con los reactivos por el delta de A sobre el delta del tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Este número lo tengo ya calculado, que sería 0.0044 es igual a menos 1/1 delta de A sobre delta de T. Y lo que hago simplemente es despejar esto. Este 1 pasa a multiplicar y esta a dividir. Por lo tanto, la velocidad de reacción de A, vamos a poner la velocidad de reacción de A, es decir, menos 0.0044 moles por segundo. Entonces, como nos están pidiendo a qué velocidad se consume a menos 0.0044 por segundo. Ahora, ¿a qué velocidad se forma C? C va a ser un poquito diferente, porque en C tenemos que, vamos a ponerle aquí la velocidad de reacción de C, vamos a reemplazarla enseguida, que sería 0.0044 es igual a el inverso de C, pero C como es reactivo sí se coloca en positivo, perdón, como es producto. Y aquí nos queda el delta de C sobre el delta del tiempo. Este numerito pasa a multiplicar al 2 y todo eso pasa a dividir. Es decir, que si este 2 multiplica eso, si mis cálculos no me equivocan, me van a dar que es 0.0088 moles por segundo. Es decir, aquí sí es positivo porque me está diciendo la velocidad en que se forma el compuesto, mientras que en la otra es la velocidad en que se consume. Importante, para poder hacer eso no podría utilizar estas velocidades medias. Tengo que utilizar la velocidad total para poder calcular ese ejercicio. En este ejercicio observamos una peculiaridad que nos da... Bien, preguntas por favor hasta el momento. Como nos damos cuenta, en este caso, cuando son reacciones en las cuales yo tengo directamente las concentraciones, yo puedo solamente reemplazar teniendo en cuenta que siempre tengo que igualar mi ecuación, ¿sí? Si hablamos de cinética química, nosotros hablaremos de una cierta velocidad y esta velocidad, como decía, es constante, ¿no? Si nosotros hallamos la recta de la curva, esta pendiente, que prácticamente es lo que nos da la ecuación, esto será de forma constante, de manera constante. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Una reacción química
De todas maneras, estos videos están compartidos en el aula virtual para que ustedes puedan también acceder y puedan tener un poquito más de idea, puedan ver los videos completos, ¿no? Lo que me interesa es solamente, en este caso, es primero visualizar conceptos claros. Vamos a ver conceptos básicos dentro de lo que es también que viene relacionado directamente con cinética química, sí, lo que se respecta a la energía libre de Gibbs, entalpía, entropía y algo de termodinámica para más o menos tener conceptos básicos para lo que viene, ¿no? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a ver la espontaneidad de las reacciones. Entonces, una reacción es espontánea cuando ocurre, ¿vale? Cuando va a producirse de manera que no va a necesitar un aporte de energía. Mejor dicho, cuando una vez iniciada va a producirse sin necesidad de un aporte de energía. ¿Por qué digo una vez iniciada? Digo una vez iniciada porque, por ejemplo, los hidrocarburos, como por ejemplo el CH4, ¿vale? El metano, el componente principal del gas natural, el hidrocarburo se puede encontrar en presencia de oxígeno, ¿vale? Pero esta reacción, aunque los pongamos en contacto, no van a dar lugar a CO2 y agua, ¿vale? Necesitan una chispa, pero una vez iniciada esa chispa ya se va a quemar todo el metano, ¿vale? Ya se va a producir esta reacción. Entonces es espontáneo. Otra reacción espontánea sería, por ejemplo, la oxidación de los metales. Para que los metales se oxiden no necesitamos aportar energía, ¿vale? Esa reacción se produce más lentamente que esta, eso es cierto, pero se va a producir sin necesidad de un aporte de energía. Os lo escribo. Vale, entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si una reacción va a ser espontánea o va a ser no espontánea? Lo sabemos gracias al concepto de energía libre de Gibbs. La energía de Gibbs la escribiríamos con una G. Pero vamos a hablar de variación de energía libre de Gibbs. ¿Por qué hablamos de variación? Porque cuando tenemos una reacción, la que os he escrito antes, por ejemplo, del metano, ¿vale? Ahora lo ajusto, que antes no lo he ajustado. Vale, cuando tengo una reacción, no me interesa solo la energía libre de los productos. Lo que me interesa es lo que ha variado, lo que ha cambiado la energía libre de aquí, de los reactivos, lo que ha variado respecto de la energía libre de los productos. Me interesa esa variación. Entonces, sabemos que si esa energía libre de Gibbs es negativa, ¿vale? Es decir, que la energía de Gibbs es menor que cero, la reacción es espontánea. Sin embargo, si la energía de Gibbs al final nos diera un valor positivo, ¿vale? Que la energía de Gibbs fuera mayor que cero, si es mayor que cero es un número positivo, la reacción será no espontánea. Para acordaros de esto os doy un truco, pero no lo pongáis, ¿vale? Simplemente para acordaros. Si es negativa, pensad que los reactivos están mal, están de forma negativa, están mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce esa reacción, es espontánea, ¿vale? Porque así como están mal. Sin embargo, si la energía de Gibbs es positiva, entonces ya se encuentran bien, ¿vale? Los reactivos ya están bien y no quieren pasar a los productos. Entonces es no espontánea, ¿vale? Esto solo como truco. ¿Y cómo calculamos esta variación de energía libre? Esa variación de energía libre tiene una fórmula que es la siguiente. La variación de energía libre de Gibbs es igual a la entalpía, la variación de la entalpía, menos la temperatura por la variación de la entropía. ¿Vale? Esta fórmula es importante. Entonces, vamos a ver qué es entalpía y qué es entropía y el porqué de esta fórmula. Entonces, Hablamos de entalpía, hablamos de formación. Y entropía hablamos de desorden, ¿no? vamos con entalpía. La entalpía, ya lo hemos hablado en algún sitio, es el calor liberado o absorbido a presión constante. Os explico. La entalpía, ¿vale? O en este caso la variación de entalpía, porque vamos a comparar la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos, ¿verdad? Entonces, la entalpía, ya lo hemos hablado en algún vídeo, es el calor liberado o absorbido a presión constante. Os lo escribo. Entonces, fijaos, a presión constante, ¿qué significa eso? Que la presión no aumenta. Si, por ejemplo, yo tengo un bote, ¿vale? Y aquí dentro llevo a cabo una reacción y esa reacción produce gases, por ejemplo, en la quema del metano producía gases, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esos gases van a chocar contra las paredes y van a poder volver a la reacción, ¿vale? Porque si lo hacemos, en este caso, a volumen constante,
esos gases van a volver a chocar aquí. Y esos choques, que son los que indican la presión, va a aumentar, ¿vale? Entonces, esto no es a presión constante. Sin embargo, si nos encontramos al aire libre, ¿vale? Y llevamos esta misma reacción pero al aire libre, ¿qué ocurre? Que los gases van a tender a ocupar todo el volumen que puedan. En este caso, el volumen no es constante. Pero la presión sí, porque no vamos a considerar que estos gases vuelven tantas veces a chocar con la reacción como para que la presión aumente, ¿vale? Entonces, esto es presión constante. Pues en esta reacción de aquí, ¿vale? Por ejemplo, si se quema metano, el calor liberado en este caso, porque se va a liberar, ¿vale? El calor liberado se llamará entalpía, ¿vale? El calor liberado o absorbido en las reacciones a presión constante se va a llamar entalpía, ¿vale? Entonces, en esta reacción se va a liberar un calor al que vamos a llamar, bueno, variación de entalpía, ¿vale? Porque va a ser el calor que tienen estos menos el calor que tienen estos. Realmente la entalpía no se puede medir, ¿vale? No podríamos medir el calor de estos. Pero variación de entalpía, ¿vale? La variación de calor. Y esa entalpía puede ser positiva o negativa, ¿vale? Lo pongo al revés, negativa o positiva. ¿Vale? Si es negativa, quiere decir que la entalpía es menor que cero. Y si es positiva, que la entalpía mayor que cero. ¿Qué ocurre? Si libera calor, es negativa, ¿vale? Si libera calor, es negativa esa entalpía. Vamos a acordarnos del sistema egoísta de signos. Tampoco lo escribáis en ningún lado, solo para acordaros. Todo lo que sale de la reacción, negativo. Todo lo que entra, positivo. ¿Vale? Si me lo quitan, si me quitan calor, negativo. Si me lo dan, positivo. ¿Vale? Entonces, como se lo quitan, negativo. ¿Vale? Entonces es exotérmica, libera energía. Y Aquí hablamos de reacciones lo que son exotérmicas y reacciones endotérmicas. Exotérmica, no nos olvidemos cuando desprende calor. Como está liberando calor, lógicamente liberando es de signo negativo, es decir, el valor será menor a cero. Endotérmicas, cuando yo para una reacción tengo que proporcionarle energía para que se dé. Por ejemplo, en una reacción de fermentación. La fermentación se da si es que yo lógicamente aumenta la temperatura y lógicamente es una reacción endotérmica y la entalpía será positiva, es decir, mayor a cero. si le dan energía positivo para la reacción, entonces la entalpía es positiva y es endotérmica. Vale, entonces, ¿cuál de estas va a favorecer que la reacción sea espontánea? Que se produzca la reacción sin aporte de energía. Pues está claro que lo va a favorecer la exotérmica. Fijaos que la endotérmica lo que hace es absorber calor, que absorbe energía en forma de calor. Entonces, eso no es espontáneo. Sin embargo, la exotérmica sí que va a favorecer la espontaneidad porque tú tienes una cierta energía y la liberas en forma de calor. No necesitas que nadie te aporte energía, que nadie te aporte calor, como la endotérmica, ¿vale? Sin embargo, este ya ves que no es el único término para determinar la energía libre de Gibbs, para determinar si esta reacción va a ser espontánea o no. Fijaos que si os estoy diciendo que la exotérmica favorece la espontaneidad, acordaos de que si es espontánea, este término tiene que ser negativo. Si la exotérmica es negativa también, está favoreciendo que este término sea negativo también. ¿Vale? Si esto es negativo, favorece que este término sea negativo. Perfecto, pero ya veis que no solo depende de si de No se escucha el audio del video, doctor. No hay audio, doctor. No se escucha el audio del video, doctor. Roberto Chuquihuanca. Doctor, lo que pasa es que no se escucha el audio del video desde hace un rato. Ah, no se escucha el audio del video. Uy. No. gas, la entropía siempre es positiva. Es decir, que la entropía de este compuesto y la entropía de este compuesto, la de ambos, va a ser positiva. Sin embargo,
la diferencia entre ellos no tiene por qué ser positiva, es decir, incremento de incremento de la entropía puede ser o positiva o negativa, ¿vale? Según qué término sea mayor. Haríamos la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Y al final nos va a salir una entropía positiva o negativa. Fijaos, la entropía mide el grado de desorden. Cuanto más desordenado esté ese sistema, mayor entropía. Entonces, si yo paso de agua líquida, está más ordenado que el agua gas, digamos que el agua líquida, tengo las moléculas más juntas, más ordenaditas, y si las paso a estado gas, se empiezan a juntar con otros gases, se empiezan a esparcirse, y ese grado de desorden es mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que los gases tienen un grado de desorden mayor que los líquidos, y los líquidos tienen un grado de desorden mayor que los sólidos. Vale, entonces la entropía, como decimos, puede ser o negativa o positiva. ¿Qué ocurre si la entropía es negativa? Si la entropía es negativa, fijaos otra vez, os pongo esto otra vez. Fijaos, en este caso, la entropía del gas que nos queda que va a ser mayor que la del líquido. Entonces, en este proceso, si hacemos un incremento de entropía, va a ser la entropía de los productos menos la de los reactivos, ¿vale? Entonces, esta menos esta. Al final va a salir un número positivo, porque sabemos que la entropía del gas, el desorden del gas es mayor. Entonces, esto al final, el incremento de entropía nos sale positivo. Entonces, en este caso, aumenta el desorden. ¿Vale? Está claro que de líquido a gas aumenta el desorden. Sin embargo, si lo hacemos al revés, de gas a líquido, que queremos pasar de gas a H2O líquido. Entonces, ¿qué ocurre con este desorden? Este tiene un mayor desorden, este tiene un menor desorden, ambos son positivos, pero este es mayor. Entonces, cuando hacemos el incremento de la entropía, el de los productos menos el de los reactivos, nos encontramos con que este número va a ser negativo. ¿Vale? Aquí está aumentando el orden, ¿verdad? Entonces, la variación de entropía va a ser negativa. Si aumenta el orden, la variación de entropía va a ser negativa. Aumenta el orden, que es lo mismo que disminuye el desorden, ¿vale? Para saber qué favorece la espontaneidad de la reacción. Vale, segundo principio. No nos olvidemos, entalpía, calor liberado, formación, ¿sí? En este caso, cuando se forma un producto, hay un cierto cuando hay una reacción, hay un cierto tipo de calor liberado, en este caso, o puede ser absorbido. Si la reacción en la entalpía es negativa, significa que es una reacción exotérmica. Si es positiva, significa que yo tengo que proporcionar la energía para que la reacción se dé, ¿sí? Y en cambio, en entropía hablamos de desorden. Si nosotros hablamos prácticamente de sistemas, bueno, cuando nosotros hablamos de reacciones, hablamos de sistemas, ¿no? Y sistemas puede ser convertirse, por ejemplo, en un vaso de precipitación, en donde yo voy a realizar una reacción y esto se convierte prácticamente en mi sistema, ¿sí? Entonces yo tengo que analizarle el sistema, cómo se está dando la reacción, si necesita un catalizador, si no necesita un catalizador. Cuando hablamos nosotros de reacciones inorgánicas, de lo que nosotros estamos prácticamente hablando de reacciones inorgánicas, compuestos inorgánicos, compuestos minerales, generalmente es muy poco el uso de catalizadores. Si bien es cierto, los catalizadores utilizamos para aumentar la velocidad de reacción, pero más no para que la reacción se dé. No es como la química orgánica. En la química orgánica sí necesitamos específicamente de catalizadores para que una reacción se dé. Y la desventaja en la química orgánica, de parte de eso, es que en la química orgánica yo tengo subproductos. Sí, yo tengo aparte de mi producto principal subproductos en mayor proporción muchas veces, ¿no? Tengo que hacer reacciones específicamente direccionadas para que se dé un cierto producto. En cambio, en la química inorgánica no. En la química inorgánica, si bien es cierto, yo tengo subproductos, pero algunas veces estos subproductos están de manera de concentraciones o de proporciones mucho más bajas, ¿sí? Entonces, en este caso, es necesario estudiar tanto la entalpía como la entropía. La termodinámica nos dice que el universo, considerado como un sistema aislado, tiende siempre a aumentar la entropía, ¿vale? Entonces, los procesos que tienden a aumentar el desorden, aumentar la entropía, son los que se van a ver favorecidos, ¿vale? Entonces diréis, pues si me dices que siempre se va a aumentar la entropía, porque hay casos en los que disminuye. Os explico. Si yo estoy estudiando un sistema, ¿vale? Yo estoy estudiando este sistema de aquí. Esto todo es el universo. Y yo estoy estudiando este sistema. Este es mi sistema. Y este es el entorno. ¿Qué ocurre? Que en mi sistema a lo mejor la entropía ha disminuido, pero ¿eso qué lleva? Que la del entorno ha aumentado más. Si la de mi sistema, que es la que yo estoy estudiando, es negativa,
la del entorno ha tenido que aumentar más. Lo que pasa es que como esta no la estoy estudiando, ni la veo. Y así al final la entropía de todo el universo ha aumentado. ¿Vale? Pero existen procesos en los que puede disminuir. ¿A costa de qué? De que la entropía del entorno aumente. Perfecto. Entonces este sistema se me puede ordenar, pero ¿a costa de qué? El de este se me desordene todavía más. ¿Qué ocurre entonces? Que aquellas que aumenten el desorden serán las que favorezcan una reacción espontánea. Entonces, estas son las que van a favorecer una reacción espontánea, las positivas. Fijaos que la fórmula encaja perfectamente. Si esto es positivo, la temperatura siempre va a ser positiva, todo este término al final va a ser negativo y va a favorecer que este término también sea negativo. Y entonces, si la energía libre de Gibbs es negativa, al final la reacción será espontánea. Entonces, ¿qué favorece que la reacción sea espontánea? Una reacción exotérmica que libera energía y una reacción en la que aumente el desorden. Vale, vamos a ver ahora, porque puede ser que una reacción sea exotérmica, pero que disminuya el desorden. Entonces, Preguntas, por favor, hasta el momento. Como repito, ahí estos videos están en el aula virtual, en donde ustedes pueden prácticamente ver. ¿Sí? Eh, para el siguiente tema, vamos, no sé si ustedes han visto alguna vez los diagramas de Ellingham, ¿sí? No sé si es que alguien ha tenido, por ejemplo, en metalurgia se utiliza bastante los diagramas de Ellingham y son unos temas un poquito largos. De todas maneras, el video que vamos a ver les dejo ya en el aula virtual para que ustedes puedan visualizar. Y la siguiente clase vemos específicamente cómo se elabora un diagrama de Ellingham que es necesario, por ejemplo, en los procesos, como vuelvo y repito, de metalurgia, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta el momento? Si no hay preguntas hasta el momento, nos quedamos ahí en la clase de hoy. ¿Ninguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, yo les agradezco la participación del día de hoy en este resumen prácticamente que estamos haciendo de todo lo que es cinética química, energía libre de Gibbs, entropía, entalpía y continuamos la próxima clase. Por favor, les espero el día sábado el laboratorio. No se olviden de los materiales y por favor también no se olviden y tengan en cuenta los tiempos para que puedan llegar a tiempo a su destino. Viajen con mucho cuidado. La carretera, como bien repito, de Riobamba para Macas es un poquito, hay tramos que son un poquito complicados, al menos si no conocen la carretera, para que vengan con cuidado. Y si vienen por el lado del Puyo, que tengan la precaución de que el puente del río Pano está cerrado y tienen que entrar prácticamente por su cúa. ¿Sí? Muchas gracias, compañeros. Una buena noche. Por favor, buenas noches. ¿Sí? No sé si me puede ayudar justificando la inasistencia de hoy. Lo que pasa que tuve problemas en la conexión y me conecté un poquito tarde. Ya, me manda un mensajito al WhatsApp, por favor, ¿ya? Listo, doctor, muy amable. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos la próxima clase. Listo, doctor, gracias. Gracias, Buenas noches. doctor. Gracias. Muy amable, doctor, gracias.